Cordial saludo, nuestro grupo está integrado por Andrea Patricia Díaz, Francisco Antonio Cerón y quien les habla Diego Alonso Capador. Nuestro autor escogido fue Philip Selznick. Philip Selznick nació el 8 de enero de 1919 en Delaware. Fue un profesor de Sociología y Derecho en la Universidad de California, autor de varios temas como la teoría de la organización, la sociología del derecho, la sociología de las organizaciones y la administración pública en general. Selznick recibió un doctorado en Sociología en 1947 de la Universidad de Columbia. Estuvo en la Facultad de la Universidad de California en Berkeley entre 1952 y 1984, inicialmente en el Departamento de Sociología y más tarde también en el Departamento de la Facultad de Derecho. Las contribuciones principales de este autor fueron las siguientes. Primero, los individuos como agentes independientes, en donde postuló que los individuos dentro de las organizaciones pueden tener conjuntos de objetivos dicotómicos, lo que dificulta que las organizaciones y los empleados tengan los mismos objetivos racionales implícitos, como se teorizó más adelante en el movimiento organizacional clásico, en la cual este autor fue uno de los precursores. La teoría de la cooptación fue otro de los temas que Selznick trabajó y en la cual fue uno de los principales precursores, en la cual destacó que los mecanismos de cooptación formales o informales permiten a una organización cooptar dentro de ella a miembros que podrían ser potencialmente dañinos para ella. Este mecanismo de cooptación libre de riesgos reduciría todo riesgo. Sociología del derecho. En este tema, Selznick ha sido un importante contribuyente a la sociología del derecho y ha desarrollado sus ideas sobre las instituciones jurídicas y los problemas y las diferentes posibilidades de respuesta a los electores, a partir de su trabajo anterior sobre la sociología de las organizaciones formales. Las teorías de la sociedad de las masas. En este tema, Selznick fue el primero, anticipándose a una gran cantidad de pensadores sociales estadounidenses, en atacar la teoría entonces predominante de la sociedad de las masas. Su enfoque argumentó que había dos enfoques teóricos analíticamente distintos de la sociedad de masas. En 1948, Selznick escribió las bases de la teoría de la organización. En 1948, Selznick escribió las bases de la teoría de la organización, la cual fue su mayor contribución a las teorías de la organización y en la cual hablaremos más adelante en el video. Selznick fue uno de los principales defensores del movimiento de la teoría organizativa neoclásica a partir de la década de 1930, con uno de sus artículos más destacados titulado Los fundamentos de la teoría de la organización en 1948, presentando sus principales contribuciones a la teoría de la organización. Este autor, Philip Selznick, muere el 12 de junio del 2010. Al día de hoy es considerado uno de los grandes pensadores del management por su experiencia como docente e investigador en el campo de la teoría de la organización y la sociología. Y esto le permitió desarrollar una visión original sobre los problemas de las organizaciones modernas. Tras un estudio llevado a cabo en Tennessee Valley Authority, Selznick destacó algunos principios en los cuales hoy ayudan al estudio de la organización formal. Algunas de las obras más importantes de Philip Selznick como autor en la teoría de la organización, de la sociología del derecho, de la sociología de las organizaciones y de la administración pública se encuentran. En 1943 lanzó su obra Un acercamiento a una teoría de la burocracia. En 1948 escribió Bases de la teoría de la organización, la cual podemos definir como una de las mayores contribuciones. En 1949 lanzó su obra TVA y las bases, un estudio de política y organización. En 1957 lanzó Liderazgo en la Administración, una interpretación sociológica. Las contribuciones principales de su teoría fueron las siguientes.
Selniks fue uno de los principales defensores del movimiento de la teoría organizativa neoclásica a partir de la década de 1930. Entre sus principales contribuciones podemos encontrar la denominada individuos como agentes independientes. Para Selniks, asume que los individuos dentro de las organizaciones pueden tener diferentes objetivos, lo que dificulta que las organizaciones y los empleados tengan un objetivo racional en común. También encontramos la teoría de la cooptación. Esta teoría la desarrolla como un mecanismo que facilita la supervivencia de las organizaciones. También encontramos la sociología del derecho, en el cual desarrolló ideas sobre las instituciones legales y sus problemas y posibilidades de respuesta a sus electores. Otra de las teorías para Selniks y que fue muy importante es la teoría de la sociedad de masas, donde se puede distinguir dos grupos de intelectuales que se expresan sobre la atención de la audiencia en declive de las élites, más específicamente llevar cultura, y el segundo que afirma que habían entrado en la era del hombre de masas, que resulta de una cierta desintegración social, como los vínculos con el debilitamiento de la familia, de la iglesia y de las estructuras políticas. También podemos encontrar la teoría política. Para Selniks la describe como la mejor forma de organización en la que se crean relaciones entre los diferentes grupos de interés que existen en ella y gestiona de manera positiva el conflicto. También podemos encontrar algunos modelos característicos de su teoría de las bases de la organización. Los modelos propuestos por Selniks están basados en la razón de dos grupos de intelectuales que se expresan sobre la atención de la audiencia en declive de las élites, más específicamente llevar cultura, y el segundo que afirma que habían entrado en la era del hombre de masas, que resulta de una cierta desintegración social, como los vínculos con el debilitamiento de la familia, de la iglesia y de las estructuras políticas. También podemos encontrar la teoría política. Para Selniks la describe como la mejor forma de organización en la que se crean relaciones entre los diferentes grupos de interés que existen en ella y gestiona de manera positiva el conflicto. También podemos encontrar algunos modelos característicos de su teoría de las bases de la organización. Los modelos propuestos por Selniks están basados en la racionalidad, en la promoción y protección de valores. El modelo burocrático de Selniks muestra un estudio sobre las organizaciones en la que buscaba demostrar flexibilidad y la adaptación de la burocracia. Asimismo, para Selniks, la burocracia no se comprendía como una burocracia rígida ni estática, sino como afirmaba Weber, sino adaptable y dinámica, e interactúa intensamente con el ambiente externo y se adapta a él. Selniks muestra el efecto que surge cuando los resultados de la organización no son aceptados por el ambiente. Pretende demostrar que la burocracia genera una serie de consecuencias no previstas al emplear la técnica de control. También es importante mencionar que Selniks propone un modelo basado en los siguientes puntos. Primero, exigencia de control por parte de la alta dirección de cada una de las organizaciones. Segundo, progresiva delegación de autoridad. Tercero, cada unidad adapta sus objetivos a los de la organización. Cuarto, refuerzo de esos subobjetivos por la rutina diaria. Quinto, las decisiones se toman con base en criterios operacionales establecidos por cada una de las organizaciones. Finalmente, podemos concluir que la teoría de bases de la organización de Selniks, si bien es cierto que en las organizaciones regularmente hay conflictos, este conflicto bien administrado puede resultar funcional y positivo para las mismas. También podemos concluir que la mejor forma de organización en la que toma en cuenta los diferentes grupos de interés que existen dentro de la misma y gestiona de manera positiva el conflicto. ¿Se puede relacionar la teoría propuesta por el autor en las organizaciones donde trabaja o cualquier otra organización?
Primero que todo debemos aclarar qué es una organización. La organización debe ser vista como un conjunto de personas unidas entre sí que presentan ideas en común, lo cual les permite trabajar por un mismo proyecto. Algunos ejemplos de la organización son el gobierno, la familia, la comunidad, grupos religiosos, universidades, escuelas, entre otros. O también se puede ver definido de forma más general como una organización formal es un sistema de actividades o redes de dos o más personas coordinadas conscientemente. Si se considera como economía, la organización es un sistema de relaciones que define la disponibilidad de recursos escasos y que puede manipularse en términos de eficiencia y eficacia. Selnitz, al igual que su mentor Robert Merton, afirma que las consecuencias no previstas de las decisiones de los miembros de la organización provienen de los problemas ligados a la organización informal, concepto fundamental en el pensamiento de Selnick. Propone un modelo basado en los siguientes puntos. Exigencia de control por parte de la dirección. Progresiva delegación de autoridad. Cada unidad adapta sus objetivos a los de la organización. Refuerzo de esos subobjetivos por la rutina diaria. Las decisiones se toman con base en criterios operacionales establecidos por la organización. La interiorización de subobjetivos depende de la operacionalidad de los objetivos de la organización. Esta estructura de las teorías de la organización es una estructura social adaptable, la cual se puede relacionar a una variedad de entidades y diferentes tipos de organizaciones. Se acomoda y ayuda a tener mejores resultados en estas. Tras largas investigaciones de variedades de autores, los cuales nos enseñan sobre sus trabajos, podemos evidenciar que se pueden aplicar a las diferentes instituciones o diferentes lugares de trabajo, en mi caso en el Ejército Nacional. Toda organización que se constituya tiene una misión, que es una razón de ser, y determinados objetivos concretos a completar. Se hace necesario enfocar un aspecto esencial y que debe acompañarnos como criterio y acción en todo el estudio y posterior aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Y es que las organizaciones están conformadas por personas que son su elemento más valioso y nuestra visión debe ser siempre la siguiente. El trabajo lo realizan las personas, lo desarrollan las personas y los resultados del trabajo de una u otra forma son para las personas. Toda entidad debe irse adaptando a los cambios para el mejoramiento en la evolución. Relacionar las teorías y modelos del autor clásico con la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin. En lugar de ser una película cómica típica, es más bien un largometraje que se enfocó en mostrar el aspecto social de esa época. Siendo cine mudo y en blanco y negro, y a pesar de que actualmente pareciera imposible, transmite claramente su mensaje, una crítica al sistema capitalista en esos días. Muestra el trabajo mecanizado, la producción en cadena, los bajos, el estrés, la opresión, el hambre, la pobreza e injusticia social que vivía esa sociedad, principalmente la clase baja y más vulnerable de Estados Unidos. La película comienza mostrando la vida de un obrero de fábrica que vive en plena revolución industrial durante la depresión económica de 1929. La desesperación por empleo, como muestra la película, generaba largas filas para conseguir un cupo en la fábrica. La película compara a los obreros con un rebaño de ovejas que sigue a su pastor. El pastor se podría interpretar como el capitalismo. La relación que puede encontrar entre las teorías de la organización es que, a diferencia de la película, en aquellos tiempos no se tenía en cuenta la organización en las empresas y lugares de trabajo. No se les tenía en cuenta ni a manera de ser como personas, sino literalmente como máquinas de trabajo. Los obreros que conseguían el cupo trabajaban como verdaderas máquinas. Muchos de ellos, a causa del estrés o del cansancio físico y psicológico, terminaban con ataques de nervios, como muestra la escena en que Charles, de tanto apretar tuercas, terminó desquiciado. La película enfatiza en mostrar la forma como el maquinismo y el capitalismo les quitan la humanidad a los trabajadores, a diferencia de la teoría de la administración de la que habla el autor, que en este caso es Philip Selnick. Este nos habla de la exigencia de control por parte de la organización con el objetivo de garantizar la prevención del comportamiento humano. Establece, por lo tanto, normas y reglamentos estándares de procedimientos y sanciones por el incumplimiento. Para ello se establece un proceso: planificación, organización, dirección, control.